Hola mi amigo querido, en este estudio veremos la manera maravillosa como Dios terminará la predicación del Evangelio en todo el mundo. Claro que desde el punto de vista humano, esta parece una misión imposible. Veamos la orden evangélica. Está registrada aquí en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quisiera que te des cuenta que antes de hablar de la misión, Jesús habla de su poder. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice. Quiere decir, en la mente de Cristo no hay cumplimiento de la misión sin la participación del poder. Y el maestro no se refiere aquí al poder humano. No está hablando del poder de persuasión, ni del poder del dinero, ni de la fuerza de la estrategia. Jesús habla del poder del Espíritu Santo. En otra ocasión, Él dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Quiere decir, para Jesús no hay testificación sin poder. Pero ahora viene la pregunta: ¿por qué es necesario el poder? Por una sencilla razón. Solo Dios es capaz de transformar el corazón. Nadie más puede hacerlo. Mira, cambiar una vida, el rumbo de una vida, es trabajo divino. Hacer que un delincuente deje su vida pecaminosa y se vuelva a los caminos de Dios solo puede ser obra del Espíritu Santo. Y sin el poder de Dios, los esfuerzos humanos no valen mucha cosa. Cuando vemos hoy el crecimiento de la población mundial y lo comparamos con el crecimiento de la iglesia, tenemos que reconocer que terminar la predicación del Evangelio es tarea imposible para el ser humano. Pero el hecho de que humanamente las perspectivas sean diminutas no quiere decir que la tarea no sea cumplida, no será cumplida. Un día, Moisés un día se encontró conduciendo al pueblo de Israel delante del Mar Rojo. Desde la perspectiva humana, atravesar ese mar era una tarea imposible, pero no desde la perspectiva divina. Moisés levantó la vara y el mar se abrió. Y el pueblo de Dios pasó al otro lado. Bueno, algo parecido va a suceder con la predicación del Evangelio. Dios va a obrar un milagro y las puertas que hoy parecen cerradas para el Evangelio se abrirán. El problema nuestro es que a veces no entendemos cómo trabaja el Espíritu Santo. Muchos tienen la idea equivocada de que la iglesia estará de brazos cruzados sin hacer nada y de repente cuando llegue el Espíritu Santo va a colocar una especie de motor en cada uno para que empiece a predicar. Esa idea está errada. Dios no trabaja de esa manera. Necesitamos el poder del Espíritu, sí. Pero ¿cómo trabaja el Espíritu? Esa es la segunda parte de este estudio. Creo que todos los cristianos hemos oído hablar alguna vez de la lluvia temprana y de la lluvia tardía del Espíritu Santo. Mira, ese concepto se repite varias veces en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, aquí en Joel capítulo 2, versículo 23 dice: Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Esta figura de la lluvia era claramente entendida por el pueblo de Israel, que conocía bien la agricultura. En la época de la siembra caían las primeras lluvias, que eran llamadas de lluvia temprana. Meses después, cuando aparecían los frutos, caían otras lluvias que ayudaban a madurar el fruto. A estas lluvias se les llamaba lluvia tardía. Lo interesante es que Joel, después de hablar de las lluvias temprana y tardía, habla del Espíritu. Mira lo que dice a seguir en los versículos 28
y 29. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Te das cuenta? Es por causa de esta figura de la agricultura que nosotros hablamos de la venida del Espíritu como la venida de la lluvia. Le llamamos lluvia temprana al trabajo del Espíritu en el Pentecostés, cayendo sobre los apóstoles y capacitándolos para el comienzo de la predicación del Evangelio. Y le llamamos lluvia tardía al trabajo del Espíritu en nuestros días, cayendo sobre la iglesia y capacitándola para terminar la predicación del Evangelio. El problema es que esta manera de entender la lluvia temprana y tardía del Espíritu en la historia de la iglesia está correcta. Históricamente, la lluvia temprana cayó en el Pentecostés y la lluvia tardía caerá en nuestros días. Eso es en la historia y ahí está correcto. Pero queridos, nosotros no somos solo historia, somos también experiencia. Y si queremos que la lluvia tardía caiga en nuestra experiencia, tenemos primero que recibir la lluvia temprana. ¿Qué? Tal vez puedas pensar, ¿cómo recibir la lluvia temprana si ella ya cayó en el Pentecostés? Sí, pero vuelvo a repetir, eso fue en la historia. Pero en mi experiencia personal, antes de recibir la lluvia tardía, necesito recibir la lluvia temprana. ¿Qué es lo que quiero decir? Explico. Esta es la tercera parte de este estudio. Permíteme hacer una ilustración. Para construir un edificio se necesita de dos cosas. Primero, los fundamentos, las columnas, la base. Tiene que ser fuerte, segura, mucho cemento, piedras, fierro. Después viene el techo. El techo es la parte final. Es inútil que yo le pida a un constructor que coloque el techo donde no existen columnas y paredes. Las paredes y las columnas son el primer trabajo. El techo es el último trabajo. Bueno, con el Espíritu Santo sucede algo parecido. La lluvia tardía representa el último trabajo que el Espíritu hará en la vida de la iglesia, dotarla de poder para terminar la predicación del Evangelio. Pero para que el último trabajo sea realizado, primero tiene que ser hecho el primer trabajo, o sea, hay que recibir la lluvia temprana. ¿Cuál es ese primer trabajo del Espíritu Santo en la vida de la persona? Juan capítulo 16, 7 y 8. Responde, dice ahí, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, cuando Él venga, el primer trabajo del Espíritu es convencer a la persona de pecado, hacerle ver a uno la realidad de su situación, abrirle los ojos y mostrar las cosas que son necesarias cambiar. De nada vale estar clamando por la lluvia tardía si primero yo no acepto la lluvia temprana. ¿Cómo podemos colocar el techo donde no hay columnas y paredes? Ahora, ¿sabes nuestra tristeza? Nosotros somos muy teóricos. Creemos que porque conocemos el trabajo del Espíritu en la historia, ya sabemos lo suficiente acerca del Espíritu. Pero ¿y la experiencia? ¿Permito yo que el Espíritu me abra los ojos para ver mi realidad? Lo interesante de todo esto es que en la medida que le hago caso al Espíritu en su primer trabajo en mi vida, yo me preparo para recibir la lluvia tardía, o sea, el poder del Espíritu. Pero no, yo quiero el poder, pero cuando el Espíritu me habla en el día a día de la vida, no deseo oírle. No acepto su primer trabajo, rechazo la lluvia temprana, porque creo que la lluvia temprana ya cayó en el Pentecostés. Yo solo quiero el poder, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Para qué quiero poder? ¿Qué haré con el poder si hoy, sin poder, a veces uso mal la influencia que tengo? Pero voy más allá. ¿Qué haces
Cuando en la junta de la iglesia el Espíritu te habla con su voz suave, pero tú haces lo que tú quieres. En una iglesia dividida, ¿crees que las personas oyen la voz temprana del Espíritu? Yo conocí una iglesia que se había dividido por causa de la construcción del templo. Unos querían de una manera, otros querían de otra manera. Cada uno más cerrado que el otro. Nadie podía convencerlos de ceder un poco. Si ambos cediesen, el problema estaría resuelto. Pero nadie quería hacerlo. Sin embargo, esa misma iglesia tenía un programa de ayuno y de oración una vez por mes. ¿Para qué? Para recibir la lluvia tardía del Espíritu Santo. ¿Entiendes lo que digo? Bueno, vamos a la cuarta parte de este estudio. Veremos aquí la figura del fuego. La Biblia usa muchas veces la figura del fuego para ilustrar el trabajo del Espíritu Santo. Pero también usa varias otras figuras, la del agua, la del viento, la paloma, el aceite y también el fuego, claro. El fuego tiene que ver con la luz. El fuego da luz y purifica. Cuando Moisés vio la zarza ardiendo, vio fuego y vio también la gloria de Dios. Elena de White dice que la gloria de Dios es su carácter. Ahora, esto es significativo porque al hablar del fuego del Espíritu, también se habla del bautismo del Espíritu. No sé si sabes que la palabra bautismo se menciona en la Biblia 80 veces y siempre refiriéndose a una inmersión completa en el agua. Entonces, al hablar del bautismo del Espíritu, estamos hablando de una inmersión completa en el Espíritu, en el fuego que representa el carácter de Jesucristo. O sea, el cristiano bautizado en el Espíritu es el cristiano que refleja el carácter de Jesucristo. El Espíritu ha tomado el control completo de su vida y puede decir, como San Pablo, ese cristiano puede decir, no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí. Solo que esa experiencia solo será posible cuando cada miembro de la iglesia ore todos los días, más de lo que está orando, estudie la Biblia todos los días, más de lo que está estudiando, y traiga una persona para Cristo. De otro modo, caeremos en la contemplación mística, que es apenas devoción abstracta, sin contenido y sin firmeza. Terminamos este estudio enfatizando que cuando el carácter de Jesús fuere reproducido en su iglesia, la iglesia se transformará en un nido de amor, una especie de panal de miel de abeja, donde los pecadores serán atraídos por la gloria de Dios reflejada en la vida y en el carácter de los hijos de Dios. Amigo querido, el día está llegando cuando Jesús volverá a la tierra a ponerle un punto final a la historia del pecado. Antes de ese día, todos los pecadores habrán tenido la oportunidad de oír la voz de Dios a través del testimonio poderoso de cada miembro de iglesia. Cuando la iglesia haya aprendido a amar de verdad a las personas, nada detendrá la terminación de la predicación del Evangelio. Elena de White dice que si fuésemos corteses, amables, cariñosos, habría 100 conversiones donde hay una hoy día. El problema nuestro es que a veces estamos más empeñados en llevar la doctrina que en llevar el amor. Pero una persona solo puede llevar el amor cuando el amor habita en él. Y Dios es amor. Por eso nuestro cuerpo es templo de su Espíritu Santo. Ser bautizado en el Espíritu necesito, ¿para qué? Para amar de verdad. Y cuando la iglesia, todos los miembros, todos sean llenos de amor, pues seremos una iglesia que va a atraer a las personas. Yo me pregunto, ¿estoy permitiendo que el Espíritu Santo realice en mi vida su obra maravillosa de transformación? Esa es una pregunta que solo yo puedo responder. Y tú también la puedes responder para ti. Que Dios te bendiga.
Fading stars will search for the light. Forces unite, hearts intertwine. Together we'll heal what was left behind.